Reciban un cordial saludo. Gracias por acompañarnos una vez más en Reflexiones desde la Fe. Les invito a meditar juntos la palabra de Dios para detenernos a revisar e iluminar pues las acciones, todo lo que sucede en nuestra vida con esta palabra que nos viene de la Sagrada Escritura. El texto que quiero reflexionar es la primera lectura de hoy. Está tomada del capítulo 3 en la segunda carta a los Corintios. Escuchemos pues este pasaje y después vamos a reflexionar juntos. De la carta a los Corintios. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Palabra de Dios. Tal vez no sea tan sencillo entender estas palabras de San Pablo. Valdría la pena contextualizar un poco en por qué lo está diciendo, a quién se lo está diciendo. Es la segunda carta que escribe a los Corintios y cuando escribe estas palabras habían surgido algunos problemas en la comunidad, sobre todo en relación con el apóstol, con Pablo. En la comunidad de Corintio algunos comenzaron a tener dudas sobre la autoridad de San Pablo como apóstol, debido a que habían llegado otros predicadores después que él no estaba presente, y en su ausencia les dijeron: ¿quién es Pablo? Pablo no era del grupo de los 12, Pablo no era un convertido, ni siquiera conoció a Jesús desde el inicio, es más, fue perseguidor en sus inicios cuando fue reconocido. Entonces como que empezaron a poner a esta comunidad en contra de Pablo. Y Pablo se defiende y dice: no, mi ministerio es auténtico, lo recibí de parte de Dios por revelación. Y empieza a poner las pruebas de por qué deberían considerarlo un apóstol. Son hermosas las frases, las palabras, podríamos entresacarlas y meditar una a una. Por ejemplo, iniciando el capítulo 3 hace esta pregunta, dice: ¿acaso comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos? Dice: ¿quién es el que nos recomienda? Dice: es nuestro trabajo, es el servicio que les hemos prestado, es la honestidad con que nos hemos comportado. Dice: no necesitamos cartas o recomendaciones de nadie. Dice: esto viene de Dios directamente. Entonces eso es lo primero. Lo otro, dice: ustedes son una carta de Cristo. Hablando, es decir, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es esa carta? Dice: pues son ustedes mismos, la comunidad que no existía, dice, y ahora está presente y vive ese evangelio de Jesús. Otra frase, cuando dice: nuestra capacidad viene de Dios, Él nos ha capacitado para ser sus servidores. Tendría mucho que ver con nosotros cuando alguien nos cuestiona. Dice: ¿con qué autoridad moral tú aconsejas? ¿Con qué autoridad moral tú corriges? Y a veces nuestros mismos hijos nos pueden decir: bueno, si tú te comportas de esta manera y a mí me pides ahora que haga lo que tú crees que es correcto, y entonces nos ponen en aprieto. La autoridad moral ciertamente es algo que se gana y no son solo las palabras o el título que tienes como padre o madre de familia, o como manager, o como director o responsable, o lo que sea. Es tu trabajo el que hablará por ti. Pablo en su carta está defendiendo su ministerio apostólico, pero cualquiera de nosotros podría ser cuestionado en el servicio que damos, como sacerdotes, como ministros, como servidores en la comunidad, e insisto otra vez, como mismos padres o madres de familia.
Entonces, que nuestra autoridad moral la pongamos, por supuesto, de nuestra conciencia recta, que venga también iluminada por la palabra de Dios, respaldada por nuestra fe, nuestros valores, nuestras convicciones cristianas. Entonces, hoy, si alguien dijera, bueno, ¿con qué autoridad corriges, enseñas? Dice, bueno, pues es lo que desde el fondo de mi corazón creo que es lo correcto. Ciertamente nadie es perfecto, mismo San Pablo tendría muchos defectos, pero, pero eso no demerita el esfuerzo que estaba haciendo como apóstol para formar una nueva comunidad, para acercar a aquellos griegos a la fe en Cristo Jesús. Y como creyentes también te pueden cuestionar mucho, es decir, bueno, tú dices que vas a la iglesia, dices que crees, pero te comportas de cierta manera. Tal vez donde perdemos credibilidad es precisamente en esas contradicciones que a veces podemos tener como creyentes o como cristianos, cuando no vivimos en la coherencia. Entonces, que nuestra vida, nuestra conducta respalde nuestras palabras, que nuestro testimonio, nuestro ejemplo, pues sea lo que respalde también los consejos, las correcciones que hacemos a nuestros hijos, a las personas, nuestros amigos o las personas más cercanas a nosotros. Entonces, confiando pues en esta palabra que nos viene de Dios, que nos ilumina, vamos a recibir esta bendición, haciendo un esfuerzo también por revisarnos constantemente en nuestro actuar. Si algo resalta San Pablo aquí es que nadie podría reclamarle nada en su entrega, en su dedicación como apóstol, en su honestidad. Que lo mismo sea para nosotros en lo que nosotros hagamos, en lo que desempeñemos, que lo hagamos con recta intención, que lo hagamos buscando el bien de los demás, el bien común, y que aunque no esté la ley ahí para castigarnos o para vernos en cada momento, nuestra conciencia nos diga cuándo es algo correcto y cuándo no. Ese es lo que respalda, insisto, la autoridad del apóstol Pablo, y es lo que puede respaldar también nuestra autoridad moral cuando necesitamos ponerla en práctica en distintos ámbitos o situaciones de la vida. Confiando pues en que pues, Dios nos ayude, nos ilumine y nos acompañe siempre, vamos a recibir su bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre, así sea.